Buenísimo, gracias. Bueno, estamos acá. Yo marqué en amarillo en este momento donde estamos en el cronograma. ¿Sí? Estamos en esta semana, estamos viendo morfofisiología pancreática en seminario y se ve el lunes, debería haberse visto digestión y absorción y algo de palpación abdominal en habilidades clínicas. La semana que viene no va a haber seminario, ¿sí? Ni el martes ni el sábado. Iba a haber el sábado repaso, pero el sábado, bueno, hay una reunión allí en Mar del Plata con varios colaboradores, con decanos, etcétera, y nada, tengo que ir sí o sí, digamos, o sea, voy a ir sí o sí, con todo gusto, digo, o sea, que no va a haber, de cualquier manera, la clase de repaso la vamos a hacer otro día, ¿sí? Ya tengo planeado, digamos, hacerlo y dejar grabaciones. Entonces, la semana que viene, obviamente por el martes, que es el Día del Estudiante, ¿no? No va a haber clase, ¿no? Por otro motivo, no va a haber seminario. Pero el lunes, en morfofisiología, van a haber guía de páncreas exógeno, ¿sí? Y las comisiones que tienen que ir son solamente las comisiones pares, ¿eh? O sea que el lunes que viene, solo tienen que ir a cursar morfofisio y habilidades clínicas las comisiones pares. ¿Se entiende? La 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, ¿sí? O sea, no tienen que ir las impares. Lo mismo en habilidades clínicas, solo las pares para hacer el resto de palpación abdominal. La siguiente semana, ¿sí? Ya nosotros vamos a ver en seminario colon, ¿sí? Y en habilidades van a ir las impares, ¿sí? A ver, lo mismo que vieron las demás, las pares la semana anterior, pero van a ir solo las impares, lo mismo que en habilidades clínicas. ¿Está bien? O sea que la semana que viene, eh, solo las pares, la siguiente las impares. ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. La siguiente, que el seminario es de abdomen agudo, ¿sí? Ustedes van a ver las impares, solo las impares en morfofisiología, ¿sí? Van a ver la guía de trabajo práctico de colon, ¿sí? Las impares. No hay una confusión, o sea, está bien escrito, ¿está bien? Son impares. Y en habilidades clínicas, todas las comisiones, todas, van a hacer una actividad complementaria que no parte de nuestra materia, sino que parte de la parte de académicas, ¿sí? Que es obligatoria. Entonces hay una actividad en habilidades clínicas que dice actividad complementaria, todas las comisiones. Está escrito a propósito así, para que entiendan que todas las comisiones, todas, tienen que ir, pero a morfoficio solamente van a cursar las impares. La siguiente semana, el lunes, es feriado, ¿está bien? O sea que no hay laboratorios, pero sí hay seminario de hemorragias digestivas, altas y bajas, ¿sí? La semana siguiente es semana de integración, o sea que tampoco hay clases, ¿sí? Tampoco hay clases, pero aquellos que han faltado, ¿sí? O que no han cumplimentado con lo que tiene que ver con palpación abdominal, cuestiones de digestivo, esa es la única fecha para recuperar, ¿sí? O sea que el lunes 18 de octubre, ¿sí? En habilidades solo tienen que ir a aquellos que o estuvieron ausentes en digestivo o adeudan competencias y es la única fecha que va a haber. Lo que quiero decir con esto es, el que no va ahí quedó afuera de la materia. ¿Eh? El que tenía que haber ido ahí y no fue, quedó afuera de la materia. Porque es la única instancia de validación real. Luego, para que vean, está todo explicado en este cuadro que les voy a dejar hoy. La siguiente semana nosotros vemos metabolismo general, ¿sí? Como seminario. Los que no vieron la guía de trabajo práctico de colon, que son las comisiones pares, la van a ver en morfoficio, ¿sí? Y las mismas comisiones pares, porque ya han ido a la facu presencial, van a ir a habilidades clínicas. La siguiente semana vemos el seminario de dislipemia y van a ir todas las comisiones de morfoficio, pero a habilidades solo, ¿sí? Van a ir las comisiones impares. La siguiente semana nosotros vemos shock en seminario, todos van a morfoficio, ¿sí? Pero a habilidades solo van las pares. ¿Está bien? O sea que en habilidades sí se va cambiando, ¿sí? Una vez las impares, una vez las pares. Y después tenemos la última semana, que acá hay otro cambio importante, que es el siguiente. El martes se va a dar seminario de lo que es un electro, de repaso normal, y algunas cosas patológicas, y el sábado es la continuación, o sea, no se repiten, ¿sí? Por lo tanto, vamos a grabar los dos seminarios, ¿está bien? Entonces, el sábado vamos a dar la continuación de electro, ¿sí? Y el morfofisio tienen que ir todas las comisiones, ¿sí? Para ver electro, y en habilidades clínicas, esa última semana le toca a las impares ver electro, ¿sí? En habilidades. Luego tienen de nuevo ese lunes que sigue feriado, el lunes es feriado, y nosotros ahí hacemos repaso de digestivo, ¿sí? Toda integración de digestivo. Y por ahora está más o menos, ya está dictaminado, ¿sí? Salvo que haya un cambio de último momento, pero el acuerdo es que el martes 30 de noviembre,
¿sí? Martes 30 de noviembre a las 8 de la mañana, 8 de la mañana es el segundo parcial. ¿Sí? Y el martes 7 de diciembre, 8 de la mañana, es el recuperatorio de ese segundo parcial. ¿Sí? Sí, más o menos estas son las fechas, no hay fecha de finales todavía. ¿Se entendió esto? Por supuesto, esto lo voy a subir, ¿sí? Lo quiero mostrar a ustedes y ahora termino y lo subo, el cronograma. Lo voy a subir como cronograma, nuevo cronograma, ¿está bien? Pero entonces ustedes se van fijando y tienen claro quién tiene que ir y quién no tiene que ir, ¿está bien? En cada uno de los escenarios, ¿sí? No, no tiene que haber duda de eso, ¿sí? Todos van a ver todos los temas, ¿sí? Nadie se va a quedar sin ver temas en ningún laboratorio, con la diferencia que en algunos laboratorios tienen que ir impares y pares, ¿está bien? Y en las últimas 3 semanas van a ir todos a morfoficio, pero en habilidades impares y pares, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. ¿Está bien? Esto nos permite a nosotros tener un poco más de control sobre las habilidades y sobre la cantidad de docentes que puedan asistir, digamos, y tutelarlos a ustedes bien en esa semana. ¿Se entiende lo que acabo de presentar? Sí, profe, se entiende. Sí, 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 sí. Buenísimo. Yo igual les voy a colgar, por supuesto, esto y les voy a mandar un mensaje aclarando la semana que viene cómo es. ¿Está bien? Y cada semana se los voy aclarando, pero lo van a tener colgado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. A ver, somos 3, 5, 6, 7, 8 cámaras encendidas versus 47 presentes. Todos, por favor, vuelvo a insistir, es una clase, ¿está bien? Como toda clase, digamos, los seres humanos nos miramos, ¿está bien? No importa si es así. La clase no es virtual, ¿está bien? Digamos, la clase estamos acá, nos estamos viendo, ¿sí? La tecnología es virtual, nosotros no estamos virtual. ¿Sí? Así que, por favor, enciendan las cámaras, ¿sí? Bien, algunas cositas importantes, ¿sí? Que también voy a decir algunas cosas que me fui olvidando por ahí de nombrar un poco mejor en la clase anterior del martes, que es la grabada. Así que bueno, les voy a ir mostrando de a poquito. Empecemos con páncreas entonces exócrino, ¿sí? El páncreas, como ustedes saben, es una glándula, ¿sí? Que comúnmente se le llama glándula anexa en el sistema digestivo, pero la verdad que de anexo no tiene nada porque es muy, pero muy relevante en el proceso de digestión, absorción y en el proceso del control del metabolismo general, ¿sí? Que básicamente nosotros decimos que el páncreas tiene dos grandes funciones, una función exócrina y una función endócrina. Por supuesto, nosotros en este momento vamos a ver la función exócrina, ¿sí? Que tiene que ver con el producto de secreción de los acinos y los conductos pancreáticos hacia el exterior de la glándula, a través de un conducto principal que se llama conducto de Wirsung, que va a desembocar en el duodeno y va a participar en la digestión y absorción. Mientras que el páncreas endocrino, que una parte ustedes han visto, ¿sí? Que está relacionado con la secreción de hormonas a la sangre, especialmente de insulina, nosotros vamos a dedicarle muy poquito, digamos, especialmente al metabolismo, qué rol cumplen insulina y glucagón en el metabolismo cuando veamos metabolismo, ¿sí? Entonces esas son las dos grandes funciones. Obviamente, como ustedes ven acá, ¿sí? Cuando el contenido gástrico vacía, atraviesa el píloro, ¿sí? Y pasa a la segunda porción del duodeno, una de las cosas que sucede al mismo tiempo es que toda la secreción del páncreas, como jugo pancreático, es liberada a esta segunda porción del duodeno, ¿sí? Entonces, a esta segunda porción del duodeno, no tengo que olvidar que va a llegar el jugo pancreático y la bilis, a través del colédoco, para generar el fin, digamos, fundamental es la digestión de todos los alimentos a la expresión mínima molecular para poder ser absorbido en los enterocitos. Como repaso, recuerden que el hígado, que tiene dos lóbulos, izquierdo y derecho, tiene dos conductos hepáticos, izquierdo y derecho, que se juntan formando el conducto hepático común, ¿sí? Ese conducto hepático común se va a unir al conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, para formar un gran conducto llamado conducto colédoco. El conducto colédoco tiene una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, como ustedes ven acá, y una porción que termina desembocando en la segunda porción del duodeno, en conjunto habitualmente con el ducto pancreático que se llama conducto de Wirsung. Esa desembocadura es lo que se conoce como ampolla de Vater, ¿sí? Ampolla de Vater. Bien, entonces, acá están viendo la ampolla de Vater, ¿sí? La llegada del quimo en conjunto con una gran carga ácida del estómago, ¿sí? Que llega a la segunda porción del duodeno y que llega acá en ese momento a tomar contacto con todo el producto de la bilis, donde vienen la bilirrubina, las sales biliares,
¿sí? Todos los productos, obviamente el agua, los iones que dijimos, etcétera, pero también el jugo pancreático, que en parte vimos en la clase pasada y en parte lo vamos a repasar, ¿sí? El páncreas se divide en una cabeza, que es la que está más en contacto y en cercanía por su borde derecho, digamos, con el delgado, ¿sí? Con el duodeno, es decir, que el duodeno tiene hacia su izquierda a la cabeza del páncreas, ¿sí? Tiene un cuello o istmo, ¿sí? Tiene un cuerpo y finalmente tiene una cola. La cola mira hacia la región esplénica, ¿sí? Hacia el vaso, ¿sí? Y ven cómo el páncreas, ¿sí? Está en relación, obviamente, con todo el resto de las estructuras digestivas principales. El duodeno forma un marco, ¿eh? El duodeno rodea a la cabeza del páncreas formando un marco, ¿sí? Esto es importante. Y la cabeza del páncreas está en íntima conexión, en íntimo contacto con el colédoco, que está desembocando en la segunda porción del duodeno. Por eso a veces los tumores de la cabeza del páncreas pueden provocar compresiones del colédoco, ¿eh? Y eso generar, obviamente, una ictericia de tipo obstructiva. Acá ven, en forma disecada, el conducto principal, del páncreas, que es el Wirsung. Como ustedes ven, ¿sí? Se ve muy bien en el dibujo, el conducto de Wirsung se forma del jugo pancreático que están liberando numerosos conductos de la glándula, que recolecta todo ese contenido finalmente en el gran conducto de Wirsung, ¿sí? Hay un conducto accesorio, ¿sí? Llamado conducto de Santorini en el páncreas, ¿está bien? Pero el que más nos interesa es el de Wirsung. Fíjense acá cómo se nota en verde el colédoco y cómo desembocan ambos en la segunda porción del duodeno. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas que tiene el páncreas? ¿Sí? Primero vemos las relaciones anteriores, ¿sí? Del páncreas. Aunque acá no esté dibujado, obviamente el páncreas delante tiene el colon transverso, ¿sí? El colon transverso, ¿sí? Y por supuesto va a tener el mesocolon transverso, por lo menos la parte baja, la parte de la raíz del mesocolon también va a ser parte de digamos, una relación anterior al páncreas. También está el estómago, eso sí lo están viendo en el dibujo, ¿sí? Y parte del omento menor o bolsa menor. Ahora, a nivel posterior, ¿sí? Donde las relaciones son muy importantes, ¿sí? Van a tener la vena cava inferior, que acá se ve en azul, ¿sí? La aorta, ¿sí? Los vasos renales, ¿sí? La aorta y los vasos renales, los vasos mesentéricos, que están por aquí abajo, ¿está bien? Las glándulas suprarrenales, que las ven acá, ¿sí? Ahí arriba, y los riñones, especialmente el riñón izquierdo, ¿sí? Que es el que más va a tomar contacto con relación, digamos, no contacto directo, sino en relación posterior con el páncreas, ¿sí? Entonces tenemos que la relación posterior del páncreas va a ser la vena cava inferior, la aorta, con parte de sus vasos a esa altura, ¿sí? Las suprarrenales y parte del riñón izquierdo. Y la irrigación, nosotros vimos la irrigación algo la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que la aorta abdominal tiene algo que se llama tronco celíaco? ¿Sí? El tronco celíaco está formado, o digamos, da origen a tres ramas, ¿no? La arteria esplénica, que se va hacia el vaso, la arteria hepática, obviamente, que se va al hígado, ¿sí? Y la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Fíjense que la arteria hepática, que es esta que está acá, va a dar una rama llamada gastroduodenal, ¿sí? Y esa arteria gastroduodenal luego nos va a dar las arterias pancreático-duodenales superiores, ¿sí? Pancreático-duodenales superiores. Luego la esplénica, que es otra rama del tronco celíaco, nos va a dar el resto de las ramas que van a irrigar parte del cuerpo y la cola del páncreas, ¿sí? Entonces uno diría que lo que es cabeza, cuerpo y cola del páncreas está irrigado. La parte de cabeza y algo del cuello por ramas pancreático-duodenales, que son ramos de la arteria gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática, ¿sí? Y la arteria hepática es rama del tronco celíaco. Y el resto del cuerpo, ¿sí? Y la cola del páncreas están irrigados por arterias pancreáticas superiores dados por la esplénica. Acá tienen los nombres de cada uno de esos números, está bien, que después lo tienen ustedes también en la clase, se los dejamos. Entonces le decíamos, la cabeza del páncreas, lo vimos la vez pasada, son pancreático-duodenales superiores e inferiores, ¿sí? Las superiores, como vimos en el dibujo, son rama de la arteria gastroduodenal, que es rama de la hepática común, ¿sí? Y acá algo importante, fíjense en el dibujito, ¿sí? La parte de abajo de la cabeza del páncreas, ¿sí? Va a estar dado por arterias pancreático-duodenales también inferiores, pero son ramas de esta, que es la mesentérica superior, ¿sí? La arteria mesentérica superior, ¿sí? Fíjense una cosa, que no lo dije la vez pasada, pero anatómicamente es importante, la arteria mesentérica superior está pasando por arriba, ¿sí? Del duodeno, ¿sí? Ven el duodeno ahí atrás, terminando casi el duodeno, sería la tercera porción del duodeno esta, ¿sí?
Entonces la mesentérica superior cabalga, o sea, se mete delante. Entre ellos, entre la arteria mesentérica y el duodeno, suele haber grasa, ¿sí? Suele haber grasa. En aquellos pacientes que por diferentes condiciones adelgazan rápidamente, pierden tejido graso, están catabólicos, la grasa se consume muchísimo, ¿sí? Y termina habiendo una superposición enorme, ¿sí? De la arteria mesentérica con todas sus estructuras apoyadas sobre el duodeno, que a veces llegan a comprimir al duodeno, ¿sí? Generando un cuadro de vómitos incoercibles, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, antiguamente, esta arteria mesentérica superior pasando por arriba de esta manera del duodeno, ¿sí? Hace que el duodeno quede como en el medio de atrás la aorta, ¿sí? Ven que pasa por atrás la aorta y adelante la arteria mesentérica. Entonces, a esta estructura se lo llama compás aortomesentérico, ¿sí? Compás aortomesentérico. Es una denominación extremadamente antigua, pero se sigue utilizando, ¿sí? Y a veces, como les dije, puede darse la compresión del duodeno, ¿sí? Justamente cuando hay un adelgazamiento abrupto, ¿sí? O un estado hipercatabólico en los pacientes. Acá se ve mejor, fíjense, ahora estamos viendo más cuerpo y cola, y cómo el cuerpo y la cola están irrigados por arterias fundamentalmente de la esplénica que está acá arriba, cursando todo el borde superior. Bien. Como les dije antes, ¿sí? El páncreas tiene una secreción endocrina dada por las hormonas. La secreción endocrina está dada por una estructura histológica que se llama islote de Langerhans, ¿sí? El islote de Langerhans tiene varios tipos celulares, dentro de ellos las células alfa que liberan glucagón y las beta que liberan insulina. Pero hoy vamos a ver esto. Acá tienen los acinos y el conducto acinar, el conductillo acinar, que es el origen de la unidad histológica y funcional del páncreas. El acino con el conductillo, que habitualmente se lo llama pancreón. Pancreón esa unidad. ¿Por qué lo separamos? Porque la secreción de las células que forman el acino es diferente a la secreción de los conductos pancreáticos. Mientras que los acinos van a encargarse de la secreción enzimática, los conductos se van a encargar de la secreción acuosa y de bicarbonato. Entonces es diferente y los estímulos también cambian para uno y para otro. Si miramos al microscopio, es fácil distinguir que es una glándula, ¿está bien? Porque fíjense en la cantidad de acinos que uno ve, la cantidad de acinos. Yo decía siempre que cuando uno mira muy de cerca esto, si se pierde estas estructuras que están acá, y se pierde de ver estos grandes tabiques que hay acá, puede confundirse como si esto fuera tiroides, porque se ven como si fueran folículos con contenido, pero no, esto es el páncreas total. Y lo que están viendo acá son los islotes de Langerhans. Esto está a mucho aumento, porque es raro ver los islotes tan fácilmente, ¿sí? Solo están en un sector del páncreas, ¿sí? Entonces acá tienen los islotes de Langerhans, y todo el resto, lo que ustedes están viendo acá, son los acinos. O sea, que ahí adentro está el contenido que son las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas. Mayor aumento. Fíjense, acá tienen el islote de Langerhans, pero después todo lo demás, lo que predomina en el corte histológico, es el páncreas exócrino. Es decir, son los acinos y acá tienen conductos. Conductos que se ven muy bien. ¿Sí? Recuerden entonces que mientras los acinos, estas células epiteliales, liberan enzimas inactivas, los conductos lo que liberan hacia la luz va a ser un jugo rico, obviamente, en agua y bicarbonato. Bien, como ven acá, el páncreas está dividido en pequeños lóbulos, ¿sí? Y cada uno de esos lóbulos, ¿sí? Va a drenar a través de un conducto, ¿sí? Y ese conducto, obviamente, va a terminar en el conducto principal del páncreas o de Wilson. ¿Está bien? ¿Cómo es la secreción pancreática? Entonces, empecemos con esto, ¿sí? Las células del acino secretan zimógenos, es decir, enzimas inactivas, precursores inactivos. Son más de 20 las enzimas que libera, ¿está bien? Que sirven para los metabolismos de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Y las células del conducto liberan el jugo, digamos, rico en líquido y bicarbonato. Por eso decimos que el jugo pancreático, ¿sí? Que en el día puede tener entre 1000 y 2000 mililitros, el jugo pancreático, va a estar formado por la unión del producto enzimático de las células del acino, más el producto, digamos, de alguna manera acuoso con bicarbonato de las células ductales. Lo que quiero mostrarles, esto no importa, aquí. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es la regulación de la secreción? ¿Sí? Como dije, la secreción del acino es de enzimas. ¿Sí? ¿Y quién estimula a las células del acino para sintetizar y liberar las enzimas? Bueno, los principales estímulos para la liberación de enzimas pancreáticas son la acetilcolina,
la acetilcolina, es decir, el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que lo hace a través de receptores M3, M3, muscarínicos tipo 3, que tienen las células del acino del páncreas, ¿sí? Y un estímulo hormonal que es la colecistoquinina o CCK. Recuerden que la CCK o colecistoquinina, ¿sí? Proviene de unas células del duodeno llamadas células I, que cuando llega, digamos, un alimento rico, especialmente en lípidos y en algunas proteínas, se libera la colecistoquinina a la sangre y la colecistoquinina actúa sobre receptores específicos de gastrina, ¿está bien? A nivel del acino, provocando la liberación de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar esto no tiene importancia, el rol del calcio sí que es importante dentro de la célula, pero les voy a mostrar los factores defensivos, que es lo que más me interesa, ¿sí? El sistema, digamos, por el cual las enzimas, ¿sí? Del páncreas, que están contenidas en gránulos, va a ser liberado, es un proceso de exocitosis, ¿está bien? Pero está mediado por un montón de complejos moleculares, ¿sí? No les vamos a mostrar esto, solamente tienen importancia en alguna enfermedad como la mucoviscidosis o la enfermedad fibroquística del páncreas, ¿está bien? Pero digamos que nosotros no le vamos a dar mayor relevancia. Bien, y ahora el ducto, ¿sí? Las células del ducto, ¿sí? Liberan, dijimos, un jugo riquísimo en agua y bicarbonato, ¿está bien? Ahora, los estímulos para la secreción de ese líquido acuoso y con bicarbonato también son dos. Por un lado, la acetilcolina, ¿sí? Que va a estimular la secreción de bicarbonato en las células ductales, ¿sí? A través de los mismos receptores M3. Y por otro lado, la secretina como hormona, ¿sí? Es decir, que la secretina es el estímulo más potente para la secreción de bicarbonato en el páncreas. Recuerden que la secretina, liberado, digamos, por las células S, tiene una función que es inhibir la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Es decir, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, pero estimula la secreción de bicarbonato, ¿sí? En el páncreas, justamente para tratar de inhibir toda esa carga ácida que está llegando desde el estómago al duodeno, ¿sí? Entonces la secretina va a inhibir la secreción de ácido, pero estimula la secreción de bicarbonato. Y en este dibujo tienen resumido, ¿sí? Fíjense lo siguiente. El acino va a ser estimulado por acetilcolina y colecistoquinina como hormona, ¿sí? Que libera hormonas inactivas, enzimas inactivas, ¿sí? Mientras que el conducto es estimulado por la secretina y la acetilcolina también, ¿sí? Y lo que libera es bicarbonato. ¿Cuáles son las funciones que va a tener ese bicarbonato? ¿Por qué el páncreas libera una gran cantidad de bicarbonato? Primero y fundamental, hay que neutralizar el ácido clorhídrico gástrico que está llegando desde el estómago hacia el duodeno, ¿sí? Segundo, va a permitir que las enzimas propias pancreáticas funcionen adecuadamente, ¿sí? Por eso es importante esa secreción. Va a facilitar que las micelas, que se formaron gracias a las sales biliares que provienen de la bilis, solubilicen los lípidos para que se puedan absorber, ¿sí? Y facilita la función de la mucosa celular. O sea, que son fenómenos protectores que tiene el bicarbonato, ¿sí? Tiene fenómenos protectores y fenómenos de funcionamiento, porque mejora el funcionamiento de las propias enzimas pancreáticas. Entonces, la fibrosis, que para nosotros, recuerden que no les vamos a tomar. Bien. Ahora, dijimos, el páncreas libera enzimas inactivas o simógenos, ¿sí? ¿Cuáles son esas enzimas? La vez pasada lo vimos, ¿sí? Va a liberar proteasas, que es el nombre genérico para las enzimas que hidrolizan las proteínas, amilasa, ¿sí? Que hidrolizan los hidratos de carbono complejos, las lipasas, que se van a encargar fundamentalmente de los triacilglicéridos, la fosfolipasa, fundamentalmente de los fosfolípidos, ¿sí? La colesterol esterasa, que no está dibujada acá, no está escrita acá, perdón, la colesterol esterasa, pero se encarga del colesterol. Y luego las nucleasas, que digieren ácidos nucleicos, ¿sí? Ácidos nucleicos. Y después hay otras, ¿está bien? Pero estos son los nombres genéricos. En cuanto a la amilasa, ¿sí? Es la principal enzima pancreática para la digestión de lo que es el almidón, ¿sí? Como hidrato de carbono complejo, ¿sí? Entonces la amilasa pancreática, ¿sí? Se va a encargar de la digestión de los hidratos de carbono que llegaron al duodeno y que todavía no fueron digeridos por la amilasa salival ni la amilasa gástrica, ¿sí? La importancia que tiene la amilasa es que es muy sensible ante el proceso inflamatorio del páncreas. Entonces, cuando hay una pancreatitis aguda, la primera hormona fácil de dosar, digamos, que se va a elevar es la amilasa y es la que se solicita para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Luego tienen las nucleasas, que como dijimos recién, van a degradar los ácidos nucleicos y se dividen en las ribonucleasas para RN y deoxirribonucleasa para ADN. Las lipasas se dividen en tres, como dijimos.
Las lipasas propiamente dicho, que se van a encargar de la digestión de los triacilglicéridos, que son el principal componente lipídico de la dieta, la fosfolipasa, que se va a encargar de la digestión de los fosfolípidos, y colesterol, digamos, esterasa, que se encarga de la separación de los ésteres de colesterol. ¿Sí? Y luego teníamos las proteasas, ¿sí? Que también se secretan inactivas, y las proteasas se dividen, ¿sí? En endopeptidasas, es decir, aquellas que van a clivar, digamos, desde adentro las proteínas, ¿sí? Se van a encargar de la digestión interna de las proteínas, dentro de las cuales está el tripsinógeno, que se convierte en tripsina, el quimiotripsinógeno, ¿sí? Que se convierte en quimiotripsina, y la proelastasa, que se convierte en elastasa, ¿sí? Luego también hay exopeptidasas, ¿sí? Es decir, enzimas que se encargan, ¿sí? De los extremos carboxi y aminoterminal de las proteínas. Por eso se llaman carboxipeptidasas y aminopeptidasas, ¿sí? Y también, por suerte, una de las enzimas que libera el páncreas es el inhibidor de la tripsina. ¿Por qué hace eso el páncreas? Porque como ustedes saben, ¿sí? La tripsina, cuando esté activa en la luz del duodeno, es la enzima que se va a encargar de activar al resto de las enzimas. Si por alguna cuestión patológica la tripsina llegara a activarse en el páncreas, o sea, antes de tiempo, ¿sí? Esa tripsina podría activar en el mismo páncreas al resto de las enzimas y comenzaría un proceso de digestión de la glándula, que es lo que se conoce como pancreatitis. Entonces, el páncreas, uno de los mecanismos de defensa que tiene para no autodigerirse, es liberar una enzima que se llama inhibidor de la tripsina, ¿sí? Es una proteasa, ¿está bien? Pero lo que se encarga, obviamente, es de trabajar sobre la tripsina para que lo poco que esté activada, ¿sí? Degradarla rápidamente. Entonces, todas las enzimas van a ser liberadas en forma inactiva. Van a llegar a la luz del duodeno, ¿sí? Y en la luz del duodeno, ¿sí? Una enzima del ribete en cepillo llamada enteroquinasa, que acá dice enteropeptidasa intestinal, pero la enteroquinasa, ¿sí? La enteroquinasa del ribete en cepillo, lo que va a hacer es activar al tripsinógeno en tripsina. Y esa tripsina, como ya va a estar activada en la luz del duodeno, ahora sí activa el resto de las enzimas pancreáticas. ¿Importa? Bien. Cuando estamos en secreción pancreática, es importante entender que, como todas las secreciones, ¿sí? Del tubo digestivo, tienen una primera fase llamada cefálica, ¿sí? O psicógena, que en algún libro la figura como psicógena, ¿sí? En algún libro incluso puede figurar como oral, pero no está mal dicho. Es cefálica o psicógena. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante entender que cuando uno ya tiene hambre, ¿no? O tiene, digamos, recibe el olor de la comida, ¿sí? O degusta la comida, también, o empieza la masticación, ¿sí? Eso ya genera un estímulo vagal, ¿sí? Por medio del parasimpático, por supuesto, que libera ya un 25% del total de la secreción enzimática pancreática. Es decir que, sin haber llegado la comida todavía, ni al estómago, ni al duodeno, nosotros ya tenemos algo de secreción pancreática que nos está preparando, digamos, para cuando lleguen esos alimentos para digerirlos. Luego hay una fase gástrica, también relacionada con la acetilcolina, ¿sí? Que tiene que ver probablemente con la distensión del alimento en el estómago y con un efecto de la gastrina, ¿sí? Pero fíjense que secreta el 10 al 20% de todo el jugo pancreático, ¿sí? Y sin lugar a dudas, la tercera fase de secreción pancreática, que se llama fase intestinal de la secreción pancreática, tiene que ver ya sí con la llegada de aminoácidos, ácidos grasos o la carga ácida al duodeno. Esto provoca la liberación, como dijimos, obviamente refleja de la acetilcolina, pero también de colecistoquinina y secretina, y es la responsable de todo esto de casi el 80%, digamos, de la secreción pancreática como la conocemos. ¿Sí? Ahí están los tres valores. Obviamente la fase intestinal es la más importante. Bien, esto lo vimos, es lo mismo que les conté. Bien, y ahora, algo que solemos preguntar muchísimo en los exámenes también, ¿sí? Es que, ¿qué factores protectores tiene el páncreas? ¿Está bien? ¿Cómo se protege el páncreas de semejante carga de enzimas, ¿no? Que podrían generar una destrucción del organismo, no solo del páncreas, si se activaran prematuramente, ¿sí? Entonces, fíjense en que tiene varios mecanismos protectores, ¿sí? Primero, almacena las enzimas en forma inactiva, o sea, como zimógenos, ¿está bien? Esto es importante, ¿sí? O sea que el páncreas no genera enzimas activas, sino que genera enzimas inactivas llamadas zimógenos, ¿está bien? Entonces, los zimógenos, que son precursores, pierden actividad enzimática. Eso es un mecanismo protector. Segundo, a pesar de que esas enzimas, el páncreas las sintetiza en forma inactiva, las almacena en gránulos, ¿sí? Y las almacena en gránulos en forma bastante selectiva, ¿está bien? ¿Por qué es importante esto? Si yo almaceno en gránulos, también estoy evitando que queden libres las enzimas para digerir.
Pero aparte, al no tomar contacto algunas enzimas con otras, ¿sí? No se produce una activación mutua de esas enzimas, ¿está bien? Entonces, el almacenamiento es en gránulos en forma selectiva. Esto evita el contacto de enzimas con otras estructuras que podrían activarlas. También dijimos, por ejemplo, ¿no? Que genera, el páncreas mismo, genera proteasas inhibidoras de los gránulos decimógenos, ¿sí? Es decir, que inhibe cualquier posibilidad de que esos gránulos, digamos, desgranulen ahí dentro del páncreas, ¿sí? Por así decirlo, y que se activen las enzimas prematuramente, ¿sí? Hay también proteasas inhibidores de los gránulos directos, ¿sí? Que limitan la actividad enzimática. Ahí habíamos visto que hay un inhibidor de la tripsina, un inhibidor de la tripsina que inhibe la activación de la tripsina, ¿está bien? Y va a haber proteasas no digestivas que degradan las enzimas activas, ¿sí? Entonces, fíjense en todos los mecanismos por el cual el páncreas dice, mejor nos protegemos, ¿no? De nosotros mismos. Esto es una tomografía de abdomen, ¿sí? Es una tomografía normal, ¿está bien? Por lo menos en lo que hace el páncreas, ¿no? Me refiero, ¿sí? Hacia la derecha, recuerden que lo que ustedes ven a la izquierda es derecha del paciente, ¿no? Está el hígado, grandote el hígado, ¿sí? Ahí está la vesícula biliar. Acá arriba están viendo el estómago, ¿eh? El estómago, este paciente recibió contraste oral, por eso se ve lleno así, el contraste oral, y arriba se ve la cámara gástrica con aire, por eso se ve así. Recuerden que el paciente está boca arriba, por eso el aire se fue por arriba. Acá ven el páncreas. Esto que ven acá es el páncreas. Ven que el páncreas, por lo general, uno puede seguir el borde, ¿sí? Todo esto es el páncreas, y uno más o menos puede ver delimitado los bordes. Por supuesto, lo más probable es que haya que hacer 2 o 3 cortes para ver todo el páncreas bien, ¿sí? Ahí se ve. Atrás está la aorta, decíamos que era una relación posterior, la aorta, ¿sí? La ven acá a un costado, ¿sí? Y atrás vamos a ver los riñones. Fíjense que el contacto con el riñón derecho está más lejos. Se ve que la cabeza del páncreas está lejos del riñón derecho. Pero fíjense en cómo el cuerpo y la cola están más cerquita del riñón izquierdo, ¿sí? Que es lo que decíamos antes. ¿Bien? Sí, adelante es la mesentérica superior. Muy bien, ahí la... Bien, y ahora, fíjense en lo siguiente. Esto que ven acá es la glándula pancreática, pero ya no, acá veo algo de límite, y acá se pierde el límite. La verdad que no puedo ver los límites del páncreas, ¿sí? Esto es un edema difuso del páncreas. ¿Está bien? Esto es un edema difuso. Esto es una pancreatitis aguda llamada edematosa, ¿sí? O sea, hay tal edema en esa inflamación que no me deja ver bien todos los límites, ¿sí? Por ahí acá en la cola se ve como algo de límite, pero el resto no, se difumina, a diferencia de esta, donde yo podía seguir un límite más o menos preciso. Entonces, esto es una pancreatitis aguda, en una tomografía. Acá están viendo tumores, ¿sí? Fíjense que lo que están viendo acá es un tumor, ¿sí? ¿Qué hizo el tumor? Fíjense lo que hizo. Adelante, ¿a quién tenía el páncreas? Al estómago. Entonces acá lo comprimimos entero el estómago, ¿sí? Lo mandamos y lo comprimimos. Obviamente este paciente seguramente, más que síntomas pancreáticos, tiene síntomas de vómitos, ¿está bien? Porque el contenido gástrico se llena el estómago rápidamente y vomita, ¿sí? Acá lo que están viendo, todo esto, no es un tumor, sino es un pseudoquiste pancreático, ¿sí? Fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Prácticamente como si fuera medio abdomen, ¿sí? Esto es un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste es una complicación de la pancreatitis aguda, ¿sí? Se lo llama pseudoquiste porque no tiene una pared verdadera, Parece un quiste verdadero, pero en realidad histológicamente no tiene pared verdadera, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué hay que hacer con esto, sí? Bueno, como esto obviamente ocasiona trastornos funcionales, comprime todas las estructuras, a veces se lo anastomosa al estómago o al yeyuno. Es decir, se hace un agujerito y los comunicamos al contenido del quiste con la luz del estómago o del yeyuno, ¿sí? Hacemos lo que se llama una cistogastroanastomosis o cistoyeyunoanastomosis. ¿Para qué? Para que todo el contenido, ¿sí? De ese quiste se drene ahí y esto se achique, ¿sí? Entonces a veces se hace así, incluso se hace por endoscopía muchas veces ese trabajo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, ¿sí? Que teníamos como uno de los mecanismos fundamentales de estudio del tubo digestivo es la endoscopía digestiva alta, ¿sí? La endoscopía digestiva alta era a través de un tubito que podíamos colocar a través de la boca del paciente con sedación local y poder visualizar por lo menos hasta la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y la ventaja que tenemos es que justo en la segunda porción del duodeno desemboca en la ampolla de váter, como ustedes ven acá, el colédoco, que es esto que ustedes ven acá, y el conducto pancreático, que es este que ven acá, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la desembocadura de los dos en la ampolla de váter. Entonces, cuando a veces hay procesos, ¿sí? Que comprometen al Wirsum, digamos, o al colédoco, ¿sí? Y que esto puede originar trastornos biliopancreáticos, ¿sí?
tenemos la oportunidad de hacer algo, un estudio que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es decir, con esto que es el endoscopio, lo hacemos llegar a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Podemos hacer una pequeña sección de la ampolla de váter, ¿sí? Y meternos con un tubo, ¿sí? A mirar y a, digamos, a drenar sustancias que estén en el colédoco o a drenar inclusive y trabajar sobre el Wilson, ¿sí? Ahí podemos tomar muestras de tejido, podemos colocar stent, ¿sí? Para que si algo estaba comprimiendo la estructura, dejarlo liberado. Podemos sacar cálculos del colédoco, ¿sí? Todo con este procedimiento, ¿sí? Obviamente, como yo estoy con este endoscopio activando en un lugar chiquitito, que es la ampolla de váter, la complicación que tiene este estudio, a pesar de que quiere ayudar a la patología biliopancreática, la complicación que puede tener este estudio es una pancreatitis. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿sí? Generamos un aumento de la presión en el Wilson, ¿sí? En forma retrógrada, ese aumento de la presión en forma retrógrada del Wilson puede hacer que las enzimas se activen dentro del páncreas y comience la generación de una pancreatitis aguda. Es decir que la endoscopía, si bien en este caso nos trata de ayudar en esta patología biliopancreática, tiene como complicación también, en general es una complicación, digamos, leve a moderada, no son pancreatitis muy graves, pero tiene como complicación la pancreatitis. Fíjense lo que se ve acá, el endoscopio, ¿lo ven? Siempre con luz. El endoscopio permite mirar con luz, tiene una camarita para mirar todo por el interior, ¿sí? Me permite por video captar todo esto. Tiene para insuflar también el duodeno, para que yo pueda caber mejor ahí adentro. Y fíjense en cómo sale, como una especie de catéter que se mete en la ampolla de váter, que con esto podemos instilar sustancia de contraste y mirar bien todo el colédoco y el Wilson, y también nos podemos meter con el colédoco, por ejemplo, y si hay un tumor, como ustedes ven acá, de la cabeza del páncreas que comprimía el colédoco, yo poner un stent, un dilatador de ese conducto, y por lo menos no voy a curar el cáncer de páncreas, pero libero al paciente de esa complicación. Entonces la bilis va a poder drenar fácilmente al duodeno, y el paciente obviamente no va a tener una complicación infecciosa, ni grave, ni va a estar histérico. Acá ven lo mismo, el endoscopio, ¿sí? Fíjense cómo se pone un stent, ¿sí? En la zona donde un tumor estaba comprimiendo ahí en el colédoco, ¿sí? Bien, y les voy a mostrar esto, que está en el video, yo se los dejé, que espero que les sirva, la verdad que es muy prometedor. Endoscópica o CPRE es un procedimiento endoscópico Disculpen, utilizado para examinar y tratar un hallazgo específico dentro del conducto pancreático o del árbol o conducto biliar. Este procedimiento ayuda a su médico a tomar decisiones cruciales con respecto a su salud. La CPRE es un procedimiento terapéutico que se realiza en pacientes que presentan síntomas, hallazgos anormales en la tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía o radiografía, y resultados anormales en los análisis de laboratorio. La CPRE se utiliza especialmente para obtener tejido, extraer cálculos y drenar las acumulaciones de líquido cuando se presentan síntomas. En el árbol biliar, la CPRE se utiliza con frecuencia para extraer cálculos de los conductos biliares y para derivar obstrucciones que pueden ser benignas o malignas. La CPRE también se utiliza para tratar estenosis, infecciones como la colangitis, fugas después de cirugías como la extirpación de la vesícula y para obtener muestras de tejido para biopsia o citología. Se utilizará una pieza bucal para proteger tanto sus dientes como el endoscopio. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de váter. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento.
Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos o estenosis en el conducto pancreático, puede introducirse un stent plástico para derivar la obstrucción o para drenar el líquido. Una vez que se deriva la obstrucción, puede restablecerse el flujo normal. En el conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal, si la enfermedad es maligna, o un stent de plástico si se desconoce si la obstrucción es benigna o maligna, para derivar la obstrucción y restablecer el flujo hacia el duodeno. La CPRE es más invasiva que los procedimientos endoscópicos de rutina y conlleva riesgos de complicaciones. Por ejemplo, pancreatitis aguda en aproximadamente 5 a 15% de los casos, dependiendo de la indicación. Si se produce pancreatitis, por lo general se requiere hospitalización por pocos días. Otras complicaciones menos frecuentes, especialmente si se realizó esfínterotomía, incluyen hemorragia, infección, perforación y posibilidad de muerte. La CPRE es un procedimiento endoscópico avanzado que debe ser realizado por médicos bien entrenados y experimentados. Bien, ¿me llegaron a ver bien? Sí, igual lo vi por lo menos en el video que dejamos y claro, exactamente como dice ahí, no es de rutina, ¿no? Para nada, no es para nada rutina. Profe, ¿hace falta tener alguna especialización para realizar este procedimiento? Porque por lo que veo es bastante complejo. Sí, en general los hacen obviamente los gastroenterólogos, ¿sí? O sea, que son especialistas en gastroenterología, que dentro de la gastroenterología después en general se dedican a procedimientos endoscópicos, ¿sí? O sea, para llegar a hacer esto, obviamente tenés que entrenarte en las endoscopías primero, ¿sí? Haces miles y miles de endoscopías antes de llegar a esto, ¿sí? Como todas las endoscopías, como le dijimos, no solo tienen riesgos ahí a ese nivel, ¿no? Sino que tienen riesgos, por supuesto, el hecho de la ruptura esofágica, provocar mediastinitis, provocar otras complicaciones. Entonces siempre se hacen digamos, tiene que uno entrenarse, hacer una curva de aprendizaje muy, pero muy importante en todos los procedimientos endoscópicos, ¿sí? Si bien antes, imagínense, antes de esto, los endoscopios eran todos rígidos, eran gigantes y rígidos, o sea, la maniobrabilidad era nula, ¿está bien? Hoy son flexibles y más pequeños, bueno, no están exentos de complicaciones. Y en general los hacen gastroenterólogos que se han especializado en el manejo del endoscopio. Sí. Perdón, obviamente también hay cirujanos, ¿sí? Que después de hacer toda la parte de quirúrgica, se han especializado también en esta parte endoscópica, ¿sí? Entonces muchos cirujanos también terminan haciéndolo. ¿Alguna Profe, duda hasta acá de lo que vieron? ¿cómo se hace para sacar la biopsia del tumor? ¿Se hace también por ahí? No, digamos, lo que vos preguntaste es medio complicado porque te explico. Cuando uno hace, si uno ve una lesión en el páncreas, eh, vos podés hacer algo que está descrito en los libros de cirugía, que es lo que se llama punción con aspiración con aguja fina. ¿Está bien? Pero voy a explicar algo que también está en los libros de cirugía muy claro y que ustedes seguramente en cirugía después se los van a contar. Cuando uno hace una biopsia de páncreas, corre un enorme, enorme riesgo de empezar a generar fístulas por todos lados, ¿sí? Es decir, al tocar el páncreas, uno provoca, digamos, un proceso de autodigestión inmediato de la glándula, ¿sí? Provoca rápidamente la liberación enzimática y empieza a provocar fístulas que se van para todos lados, fístulas que llegan a todos los órganos, al estómago y hasta cutáneas. Yo he visto complicaciones de fístulas de comunicaciones pancrático-cutáneas, etc. Un desastre. Entonces, por lo general, cuando uno ve lesiones pancreáticas que hacen sospechar un cáncer de páncreas, se operan directamente. ¿Se entiende? Van a cirugía abierta, o sea, no van a pequeñas biopsias que complican. Esas biopsias que ustedes estaban ahí viendo por el endoscopio eran simplemente biopsias que el mismo endoscopio permite hacer de sectores proximales de los conductos, pero no de la glándula. ¿Está bien?
Es muy complicado obtener, digamos, por este sistema de la glándula en sí, ¿sí? Entonces, en general, toda patología que uno sospeche tumoral pancreática termina en cirugías abiertas, ¿no? Cuando tiene chance de cirugía. Si el paciente ya no tiene chance de cirugía, porque el cáncer de páncreas, por lo general, en general, cuando es alcanzado en el diagnóstico, por lo general es tardío, digamos, el diagnóstico. Entonces, en general lo que hacemos, lo que se hace habitualmente es tratar de que el paciente tenga la mejor posibilidad de calidad de vida. ¿Qué significa eso? Que si está ictérico, liberarlo de la ictericia, ¿sí? ¿Por qué lo libramos de la ictericia? Primero porque obviamente se infecta. También se acuerdan que habíamos hablado de que si se obstruye el colédoco, ¿no? Por algún mecanismo y queda la bilis se infecta, ¿sí? Pero aparte porque la ictericia, ¿sí? Es muy pruriginosa. O sea, cambia notablemente la calidad de vida de los pacientes, también afecta la calidad de vida, y aparte de ser tóxica. Entonces, a los pacientes simplemente se le drena la bilis para que de alguna manera el resto de su vida, digamos, no tengan ictericia severa, digamos, y estén sin dolor, sin molestias y sin ictericia. ¿Sí? Cuando uno piensa que está, digamos, a tiempo de hacer algo sobre ese páncreas, se lo opera. La cirugía es abierta, digamos, en general. Ustedes van a escuchar por ahí que hay cirugías endoscópicas, que hay laparoscopía para el páncreas, sí, es verdad, digamos, existe todo eso, pero vuelvo a insistir, en nuestro país, por lo menos todavía, digamos, las biopsias a través de aspiración y aguja fina y todo eso se dejaron de hacer hace bastante. Bueno, les quería compartir, ahora sí, un poquito de esto para terminar. Ahora sí. Bien. Tres conceptos importantes, me parece, de patología biliopancreática, ¿sí? Primero empiezo por la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis es el proceso inflamatorio del páncreas. Nosotros dividimos a las pancreatitis en pancreatitis agudas y crónicas, ¿está bien? En general, ¿sí? Siempre son producidas por injurias, digamos, ¿sí? Que conducen a la activación temprana, prematura de las enzimas, ¿sí? Y a la autodigestión por las propias enzimas en el páncreas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de pancreatitis aguda? Bueno, son múltiples, hay millones, no múltiples, perdón, hay muchas causas de pancreatitis aguda, ¿sí? Pero sin lugar a duda, todavía, hay dos que son las más prevalentes. Una son las piedras, o sea, las litiasis biliares, ¿sí? Los cálculos en la vesícula biliar que migran hacia el colédoco y terminan provocando, digamos, un aumento de la presión retrógrada y una pancreatitis aguda, o el alcoholismo. ¿Sí? El alcoholismo. Entonces, la enfermedad del tracto biliar y el alcoholismo son el 80% de las pancreatitis agudas. Después hay otras causas. La hipercalcemia, las drogas, yo la había la otra vez nombrado la furosemida, acá tienen otra, la azatioprina. Tienen, por ejemplo, los procedimientos endoscópicos, como vimos recién, ¿no? Las colangiografías retrógradas, ¿sí? Las vasculitis, ¿sí? La fiebre urliana, la parotiditis, ¿no? Es un virus que tiene toxicidad especial, digamos, trofismo especial, perdón, por el páncreas, o sea que hay múltiples causas. Pero, sin lugar a dudas, los cálculos en la vía biliar y el alcoholismo son las principales causas de litiasis biliar. Y hay una diferencia, ¿sí? En el género. Fíjense que cuando uno habla de patología biliar, sigue siendo todavía prevalente más en el género femenino que en el masculino. Pero cuando uno habla de alcoholismo, la pancreatitis aguda por alcohol, sigue siendo más frecuente, 6 veces más frecuente en el género masculino que en el femenino, ¿sí? Y, como siempre decimos, se produce la pancreatitis aguda por una liberación y activación prematura de las enzimas que digieren el tejido pancreático, pero todos los tejidos adyacentes también. Por lo cual esto genera obviamente un proceso sistémico de entrada. Fíjense en que ahí está drenando todo, ¿no? La bilis y el cubo pancreático, y si por algún mecanismo alguno de estos calculitos que está en la vesícula migra e impacta acá abajo, ¿sí? Puede generar un aumento retrógrado en el Wilson y eso generar una pancreatitis, ¿sí? Una pancreatitis, ¿sí? Como en este caso, ven que queda enclavado ahí, el cálculo, ¿sí? Va a quedar clavado acá. Eso genera una presión retrógrada y eso va a generar la autodigestión pancreática. Esto no importa porque es para medicina interna, ¿sí? De las causas, son cuestiones genéticas, ¿sí?
Y lo que hay que recordar es que la pancreatitis aguda, ¿sí? A su vez, ¿sí? Uno la subdivide en dos grandes grupos, ¿sí? Fisiopatológicamente el comienzo puede ser igual, pero la evolución es completamente diferente y el pronóstico es diferente. Esos dos tipos de pancreatitis aguda, ¿sí? Son la edematosa o intersticial aguda edematosa, que son las formas, en teoría, más leves, y las necrótico-hemorrágicas, que son las formas más graves, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Están viendo arriba un preparado histológico donde hay una necrosis grasa, necrosis grasa, porque se ha activado la lipasa pancreática, ¿sí? En el mismo tejido. Y abajo están viendo la pieza macroscópica donde ven una gran necrosis. Esa es una necrosis del tejido pancreático que está en todos lados igual, ¿no? Se ven restos de necróticos en diferentes sectores. ¿Cuál es la clínica de la pancreatitis aguda? Obviamente es el dolor, generalmente epigástrico, ¿sí? Que es transfixiante, se irradia en cinturón o en hemicinturón, se dice. El paciente, digamos, habitualmente adopta una postura que se llama de plegaria maometana, o sea, provoca la anteversión de todo el tórax y el abdomen hacia adelante para tratar de frenar el dolor, pero es el síntoma principal. Puede tener síntomas generales, ¿sí? Náuseas y vómitos, también es muy frecuente, y a veces puede tener hilio paralítico, es decir, el resto del intestino que está alrededor forma un hilio, se detiene la motilidad intestinal. Puede aparecer ictericia, que habitualmente es leve, ¿sí? Y algunas otras alteraciones extrapancreáticas en las formas más graves, ¿sí? Esto que están viendo acá, ¿sí? Es una equimosis, ven, es una extravasación de sangre, una equimosis periumbilical, ¿sí? Que esto se ve en las pancreatitis agudas necrótico-hemorrágicas, ¿sí? Hay un proceso de digestión necrótico y hemorrágica también en los planos de disección hacia la región del tejido celular subcutáneo abdominal. Y genera este signo, esta equimosis así, producto de la pancreatitis, se llama signo de Cushing. Esto se ve en las pancreatitis más graves, más graves. Obviamente, también se produce esto, ¿sí? En los flancos, ¿sí? Y esto se llama signo de Gray-Turner. Fíjense, todo esto es una equimosis con acumulación de sangre. Esto se ve en las pancreatitis, vuelvo a insistir, más graves. Los pacientes tienen caída del hematocrito, pueden acumular sangre en el peritoneo, etc. Tienen este signo característico, que es el signo de Murphy, ¿sí? ¿Qué es el signo de Murphy? Bueno, obviamente se ve cuando hay procesos inflamatorios de la vesícula biliar asociados, ¿sí? Entonces, consiste en que yo coloco mis dedos como están acá, ¿sí? El primer dedo de cada mano, ¿sí? Como está acá, unidos debajo, digamos, del tercio medio de la clavícula, abajo de las costillas, ¿sí? Le pido al paciente que haga una inspiración profunda, ¿sí? Yo comprimo ahí, y si el dolor provocado por esta maniobra interrumpe la maniobra inspiratoria, eso se llama signo de Murphy. Se ve cuando hay dilatación de la vesícula biliar, ¿se entiende? O sea que la vesícula biliar, el cálculo ha migrado, pero ha provocado una dilatación de la vesícula biliar también, y se ve en las colecistitis aguda y también en las colecistopancreatitis. Este signo no solo lo podemos hacer con la mano, sino que el ecografista también lo puede hacer con el ecógrafo. O sea, cuando estamos haciendo la ecografía, el ecografista puede apretar un poquito acá, pedir la inspiración, y se llama Murphy ecográfico, si obviamente el dolor corta la inspiración, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una radiografía de tórax anteroposterior, ¿sí? O de frente, donde se observa un derrame pleural izquierdo. En las pancreatitis aguda, una de las complicaciones son estos derrames pleurales izquierdos, ¿sí? ¿Por qué izquierdo? Porque como vimos, una de las relaciones que tiene el páncreas atrás es con la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, por ahí entramos a lo que se llama la transcavidad de los epiplones, el hiato de Winslow. Y diseca, ese proceso inflamatorio, diseca hacia la izquierda, hacia fundamentalmente el sector pleural izquierdo. Por eso en las pancreatitis agudas, aunque haya derrame pleural bilateral por la inflamación, suelen ser más prevalentes del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Esto que están viendo es una radiografía de abdomen simple, de pie, ¿sí? Y acá lo que están viendo es el ilio. Fíjense, todo esto es intestino que ha detenido el tránsito intestinal. Por eso está así distendido y se ve perfecto con inflamación en la pared, ¿sí? Engrosamiento en la pared. Y acá se dio la casualidad que los cálculos se pueden ver, los cálculos en la vesícula biliar, se ven, fíjense, cómo se ven en la radiografía. Esto obviamente no siempre se ve, ¿está bien? La ecografía sí, pero en la radiografía. Y ahora sí, el procedimiento diagnóstico en todo lo que es patología bilio, hepático-pancreático, el procedimiento diagnóstico inicial es la ecografía de abdomen. Acá lo que estamos viendo es la vesícula biliar,
¿sí? Y un cálculo gigante que está enclavado en el bacinete. Es decir, que todo el contenido de la vesícula acá no puede drenar, ¿sí? Por eso la vesícula se distiende. La pared está engrosada, ¿eh? La vesícula biliar no se ve con una pared tan gruesa habitualmente, ¿sí? Y cuando uno tiene un cálculo acá enclavado con una vesícula dilatada y la pared engrosada, eso es una colecistitis aguda, es decir, una inflamación de la vesícula biliar, ¿sí? Esto lo que requiere, obviamente, es que el paciente quede internado, ¿sí? Se baja el proceso inflamatorio y se lo opera, ¿eh? Se le saca la vesícula biliar en general en los primeros 3-4 días de la internación. Acá están viendo esperen que le voy a mostrar, un páncreas también donde no se ven los límites, como decíamos antes, también está aumentado de tamaño, sin límites, esto es una pancreatitis. Y esto no importa porque dije es medicina interna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de las pancreatitis? Dijimos, por la clínica, ¿no? En un paciente con un dolor epigástrico que se irradia en semicinturón o en cinturón, transfixiante, que se acompaña de náuseas y vómitos, me tiene que hacer sospechar de que el paciente puede tener una pancreatitis. Le pido obviamente la ecografía para ver el hígado de la vesícula biliar, si hay algún cálculo que se ha enclavado en el colédoco, ¿sí? Para ver el páncreas. Y el diagnóstico definitivo lo hago con el dosaje de amilasa pancreática, ¿eh? Entonces coloco, digamos, tomo una muestra de sangre del paciente y pido dosaje de amilasemia, amilasa en sangre. Si la amilasa es mayor a 1000 unidades litro, ya está, eso es diagnóstico de pancreatitis aguda de origen pancreático. También no hay duda de eso, ¿sí? Cuando la amilasa está elevada, pero no tanto, digamos, ayuda al diagnóstico de pancreatitis aguda, especialmente con la ecografía, pero ustedes tienen que saber que hay otras causas por las cuales puede aumentar la amilasa y no ser la causa una pancreatitis. Es decir, hay causas de hiperamilasemia que no tienen que ver estrictamente con la pancreatitis aguda. Por ejemplo, cuando en algunas hepatitis, en perforaciones de vísceras, en embarazos ectópicos, en las parotiditis, también fíjense en la cetocidosis diabética, ¿sí? En quemados, etcétera, también puede haber aumentos de la amilasa. Entonces la amilasa no es específica de pancreatitis, ¿sí? Pero obviamente en el contexto de un dolor abdominal, con una ecografía y la amilasa elevada, eso es diagnóstico seguro de pancreatitis aguda. Y si la amilasa es mayor a 1000, como les dije, seguramente, ¿sí? El origen es pancreático, es una pancreatitis aguda. Bueno, estas son clasificaciones que ustedes no tienen que saber, en medicina interna las van a estudiar. Hay varias clasificaciones, una vez que uno hizo el diagnóstico de pancreatitis aguda, las clasificaciones son de gravedad. Son clasificaciones de gravedad, no importa eso. Y les quería mostrar, sí, esto. Otra patología diferente, no es lo mismo, es la litiasis biliar, ¿sí? Y dentro de la litiasis biliar, ¿sí? La litiasis biliar puede provocar cosas diferentes. Primero esto, más del 95% de la patología biliar se atribuye a cálculos, ¿sí? En la vía biliar, o sea, en la colelitiasis, ¿sí? Ahora, el concepto importante es que la mayor parte de los litos, de los cálculos en la vesícula biliar son silentes, nunca le va a dar síntomas y complicaciones a los pacientes a lo largo de toda la vida. Por eso, el hallazgo, ¿sí? De un cálculo en la vesícula biliar asintomático no se opera, ¿sí? No se opera, ¿está bien? Porque, digamos, no va a ocasionar ningún tipo de trastorno a esa persona, probablemente en toda su vida, ¿sí? O sea, vamos a tener el cálculo y nos vamos a morir con ese cálculo siendo amigos, digamos, sin que nos haya provocado ningún tipo de trastorno, ¿sí? Los cálculos habitualmente son los de colesterol, que son los más frecuentes, ¿sí? Y menos frecuentes son los pigmentarios, que son más bien negros, ¿está bien? Pero son, digamos, se suelen ver en anemias hemolíticas, etc. ¿Sí? Y les voy a mostrar, ¿sí? Ahora, miren a la derecha. Ahí tienen una vesícula biliar que se abrió, miren los cálculos que tiene. Entonces, fíjense que una vesícula puede tener 1, 2, 3, 100 cálculos, ¿está bien? ¿Por qué se producen los cálculos en la vesícula biliar? Por lo general, ustedes recuerdan que la bilis se almacena en la vesícula biliar y las paredes de la vesícula, ¿sí? Absorben el 95% del agua. Es decir, que la bilis que hay dentro de la vesícula se hiperconcentra, se hiperconcentra. Y a veces, cuando hay una sobresaturación de alguno de los componentes principales, como la lecitina o como el colesterol, ¿sí? Como los fosfolípidos, ¿sí? A veces esa sobresaturación provoca la aparición de estos cálculos, ¿sí? Entonces, claro, son mucho más frecuentes las personas que se deshidratan, ¿sí? O que toman medicación que deshidrata, ¿está bien? Personas grandes quemados, etcétera, donde también esa deshidratación acompaña a la formación de estos cálculos. Estos son pigmentarios, ven cómo se ven negros.
Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale, por favor. O sea, los cálculos son asintomáticos. ¿Puede que pasen varios años siendo asintomáticos y que después se vuelvan sintomáticos? Sí, O sea, ¿pueden claro, dar eso síntomas? por supuesto, eso es lo que iba a mostrar ahora. A veces, Ah, ¿sí? ok. Uno puede tener un cálculo en la vesícula biliar, estar asintomático, ¿sí? Mucho tiempo, pero un día a uno de esos cálculos que tenemos dentro de la vesícula biliar se le ocurre querer salir, ¿sí? ¿Y qué puede pasar cuando ese cálculo quiere salir? Una posibilidad es esta, que impacte, ven ahí en el bacinete, ¿sí? Impacta ahí, pero que vuelva para atrás, ¿se entiende? O sea, no es que se quede ahí enclavado. Entonces, claro, el problema es el siguiente, cuando el cálculo sale y queda acá enclavado, distiende un poquito la vesícula biliar abruptamente, el cálculo vuelve, ¿sí? Pero esa inflamación, ese proceso de distensión aguda de la vesícula biliar, es lo que comúnmente llamamos cólico biliar. O sea, el cólico biliar es un dolor de origen biliar, nada más que eso dice, ¿sí? Y en general los cólicos biliares, que es un dolor agudo, como su nombre le indica, es producido en general por un cálculo que migró, impactó en el bacinete, pero luego volvió adentro. No se quedó obstruyendo, ¿sí? Esa situación. El cólico biliar por lo general dura menos de 4 horas y suele parar con analgésicos habituales, con ibuprofeno o con iosina, ¿sí? Con buscapina simple. ¿Está bien? O sea, suelen ceder con esto. Cuando yo tengo un dolor que supera las 4 horas, que no cede con analgésicos habituales, tengo que sospechar que ya no es un cólico biliar simple, sino que puedo estar presente frente a una colecistitis, es decir, un proceso inflamatorio de la vesícula biliar persistente. ¿Sí? ¿Y qué tiene la colecistitis? Claro, ahí el cálculo sí está como ustedes lo ven acá. Se enclavó en el bacinete, distiende la vesícula biliar e inflama la pared. Se produce un proceso inflamatorio e isquémico de la pared de la vesícula biliar, que ocasiona un dolor que dura mucho más de 4 horas, que no se dé fácilmente. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer con esa colecistitis? Y bueno, va a haber que operarla. ¿Sí? Entonces el paciente habitualmente se interna, se le da analgésicos, se lo deja obviamente sin alimentos por boca para no estimular la vesícula biliar, ¿sí? Y generalmente dentro de la internación a los 3-4 días, cuando la inflamación bajó, se lo opera, se hace una colecistectomía, se saca la vesícula biliar, ¿sí? Obviamente se sutura el cístico, ¿está bien? Queda obviamente excluido y listo, y se acabó el problema biliar, ¿sí? Eso es una colecistitis aguda, colecistitis aguda. Pero a veces, ¿sí? Ese calculito que estaba acá dentro de la vesícula, no solo pasó, atravesó esta zona del bacinete, sino que migró, fue por el cístico y se metió en el colédoco. ¿Sí? Y cuando, claro, se mete en el colédoco, obstruye la bilis que viene del hígado. ¿Sí? No solo la salida de la bilis de la vesícula, sino del hígado. ¿Sí? Y eso puede generar el estancamiento de la bilis con un sobrecrecimiento bacteriano y una infección de la bilis, y a eso lo llamamos colangitis. ¿Sí? La colangitis. Profe, Dale. quería preguntarle, ¿por qué sí o sí se tiene que extraer la vesícula si hay un cálculo que está obstruyendo por ahí la entrada? Ahí voy a eso. Dale, ahí Ah, vamos a bueno. eso. Déjame que avance con colecistitis y colangitis y vuelva al tema de la cirugía, ¿sí? De por qué hay que sacarla o por qué no. La colecistitis, como le dije, es la inflamación de la vesícula biliar, ¿está bien? ¿Sí? Se produce en general por irritación e inflamación de la vesícula obstruida por cálculos, ¿está bien? Entonces, en general, fíjense, el 90% de las colecistitis son por obstrucción del cuello o del conducto cístico por un calculito, ¿sí? Que migró y se quedó ahí, ¿está bien? Entonces se empiezan a hidrolizar ciertas estructuras, hay prostaglandinas liberadas, ¿está bien? Y esto genera una isquemia, esto es lo importante. En las colecistitis hay isquemia de la pared, ¿sí? Por aumento de la presión intraluminar, hay isquemia de la pared. Eso es lo que ocasiona que la pared se engrose, se ponga más gruesa, y el ecografista nos avisa, ojo que la pared, por ejemplo, mide 10 milímetros, que es grande eso, ¿sí? Más de 6 milímetros, es grande. Y eso está indicando que eso es una colecistitis aguda, ¿está bien? ¿Por qué decimos que el 90% es por cálculo? Porque el 10% de las colecistitis son acalculosas, o sea, no tiene que ver con cálculos, ¿sí? Y esas se ven en pacientes muy enfermos, pero muy enfermos, y en general son gravísimas. Las colecistitis acalculosas son procesos graves que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿está bien? Pero el 90% son productos de un cálculo y termina operándose, ¿sí?
¿Qué tengo que hacer, obviamente, cuando el paciente viene con ese dolor en el hipocondrio derecho, que es la zona, obviamente, donde está la región hepática y biliar, que se irradia al hombro derecho habitualmente, que puede tener náuseas y vómitos también? Inmediatamente, obviamente, una ecografía, ¿sí? Y la ecografía me puede mostrar, digamos, si está engrosado o no, ¿sí? La pared, me puede mostrar si adentro hay cálculos. Fíjense acá, entonces les estoy mostrando. Arriba, a la izquierda, tienen la vesícula con ese calculito que ya la habíamos visto. ¿Sí? Abajo tienen tomografía. No hace falta hacer tomografía para la colecistitis, ¿sí? La ecografía es el procedimiento estándar. ¿Sí? Pero abajo tiene una ecografía donde se ve grandota la vesícula biliar, ¿sí? Con una pared que también se ve más gruesa. Y les decía que otra complicación de esos cálculos es, si el cálculo migra y obstruye el colédoco en algún sector, puede provocar, ¿sí? No solo la obstrucción de la bilis, sino también la infección, es decir, la bactobilia, la infección de la bilis. Entonces, la colangitis es bactobilia más obstrucción. ¿Sí? Es la obstrucción del pasaje de la bilis a través del colédoco más la infección bacteriana, ¿sí? de esa bilis, que puede generar una infección ascendente hacia el hígado, ¿sí? Y una septicemia grave. Las colangitis son una emergencia médica. Tienen que tener antibiótico inmediato, ¿sí? Y tengo que ver cómo desobstruyo la circulación rápidamente de ese cálculo para que la bilis pueda drenar fácilmente, ¿sí? Entonces, fíjense que en el dibujito, a la izquierda, lo que está mostrando es que un cálculo quedó enclavado en el colédoco, ¿sí? Entonces, toda la bilis del hígado no puede drenar al duodeno, y por lo tanto hay un sobrecrecimiento, una invasión bacteriana desde el duodeno, ¿sí? Que invade esa bilis y la infecta, y luego puede infectar ascendentemente y llevar una sepsis al paciente. ¿Cómo se manifiesta la colangitis? Bueno, hay una tríada clásica que se llama tríada de Charcot. El paciente tiene el dolor abdominal, ¿sí? Que ya lo vimos cómo es, qué característica tiene, pero asocia fiebre porque está infectado e ictericia, ¿sí? Esa ictericia va a ser a predominio de bilirrubina directa. Recuerden que el hígado funciona bien, conjuga bien la bilirrubina, pero no la puede drenar porque está obstruida, ¿sí? Y cuando a esa tríada de Charcot se le suma la hipotensión y la alteración del estatus mental, ¿sí? Hablamos de la pentada de Rey. ¿Sí? Estos son pacientes extremos. Vuelvo a insistir, la colangitis es una emergencia médica. Tiene que tener antibióticos desde que yo sospeché que esto es una colangitis y tengo que liberar rápidamente, tengo que provocar el drenaje biliar. El drenaje biliar. Bueno, estos son a través de colangio retrógradas, metimos contraste, ¿sí? Acá se ve cómo está toda la estructura coledociana dilatada con engrosamiento de la vesícula. Bueno, y ahora le quería contestar a nuestro compañero acá, que me había preguntado. Vamos a esto. Estamos acá. Yo les había dicho recién lo siguiente. Si yo tengo un cálculo en la vesícula, ¿sí? Supongamos que llego a la consulta por un dolor abdominal difuso cualquiera, ¿está bien? Y se le ocurre al médico de guardia hacerme una ecografía abdominal. Me hace la ecografía abdominal en la guardia y me encuentra que tengo un cálculo en la vesícula biliar, ¿está bien? Pero nunca tuve un dolor en el hipocondrio derecho, el cálculo en la vesícula biliar está ahí quieto, no veo la vesícula inflamada, el páncreas está bien, qué sé yo, no tengo ictericia, no tengo nada, digamos, era un dolor abdominal común y corriente, un cólico intestinal, por así decir, y me encuentran un hallazgo, es un cálculo en la vesícula biliar. ¿Qué hago con eso? Nada. Porque el cálculo pobre no tiene culpa de nada, no tiene culpa de ese dolor, ¿está bien? No tiene culpa de nada. El problema pasa cuando hacemos algo más, ¿está bien? Hacemos algo que se llama de más, ¿no? Avanzar sobre un diagnóstico, encarnizarnos con ese diagnóstico. Entonces, si yo digo, mi paciente viene con un dolor y yo le adjudico el dolor a que la culpa la tiene ese cálculo, lo voy a terminar derivando a un cirujano, ¿sí? Y si el cirujano cree que el cálculo, ¿sí? Tiene la culpa de ese dolor intestinal, va a terminar operándolo. Ahora, la cirugía, por más que sea una cirugía laparoscópica, digamos, no deja de ser una cirugía, tiene morbilidad, ¿está bien? Entonces, imagínense que a mí me encuentran de casualidad un cálculo en la vesícula, me mandan al cirujano, el cirujano me somete a una cirugía que tiene morbilidad, me saca la vesícula, me saca el cálculo, ¿sí? Con la vesícula biliar, y yo después quedo sin vesícula, ¿está bien? Sin cálculo, sin vesícula, pero con el dolor que tenía antes igual, porque el dolor no era de origen vesicular. Entonces me sometieron a una cirugía que tiene morbilidad, ¿sí? Y encima me dejaron el dolor, nadie me solucionó el problema.
Por eso, ¿sí? Las litiasis asintomáticas no se operan, digamos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener una complicación de esa litiasis es muy, pero muy baja a lo largo de la vida. Y cuando uno pone en la balanza el riesgo de cirugía versus un cálculo asintomático, es mayor el de la cirugía, ¿sí? Ahora, supongamos que el cálculo, ¿sí? Migró en algún momento y me provocó un cólico biliar. Bueno, eso me está avisando, ¿sí? Que el próximo cálculo que haga eso, o me provoca una colecistitis aguda, que ya sí es una complicación, y las colecistitis tienen un 20 o un 40% de infección también de esa bilis que está ahí, ¿está bien? O ese cálculo va a migrar y me va a provocar una pancreatitis aguda. Y las pancreatitis agudas leves tienen 1% de mortalidad. O sea, la pancreatitis aguda más leve, ¿sí? Más leve, 1 de cada 100 pacientes se muere. Se muere. Entonces, claro, cuando uno tiene una colecistitis o una colecistopancreatitis, ¿sí? La vesícula, y la culpable es el cálculo en la vesícula biliar, ¿sí? Yo tengo que sacar esa vesícula biliar, ¿está bien? Porque la próxima me mata. O sea, ahí el riesgo de una pancreatitis es enormemente mayor que la de tener un cálculo en la vesícula o sacar la vesícula. ¿Se entiende? La cirugía de la colecistectomía. ¿Sí? Entonces, es una cuestión estadística, ¿se entiende? Se sopesan los riesgos y beneficios en función de las complicaciones, ¿está bien? Y ustedes piensen que las pancreatitis, ¿sí? No siempre son leves y edematosas. Como dijimos recién, a veces son leves severa o pueden ser necrótico-hemorrágicas, que tienen 10 o 20% de mortalidad. O sea, estamos hablando de 20 de cada 100 pacientes se mueren. Entonces, nadie va a dejar de operar una vesícula que tiene morbilidad, digamos, solamente, prácticamente, ¿está bien? Con baja mortalidad, versus un 20% de mortalidad en alguien que ya tuvo un evento. Entonces, si yo tuve una pancreatitis o una colecistitis, ¿sí? De causa litiásica, ¿sí? Eso es indicación en un segundo momento, de operar la vesícula biliar, ¿sí? La pregunta es, pero si ya el cálculo migró, ¿no? Si el cálculo, digamos, ya migró, ¿no? Y hizo una pancreatitis aguda, supongamos, o una colecistitis. Pero cuando yo hago la ecografía, la vesícula no tiene cálculo, ¿no? ¿Por qué opero la vesícula si en teoría el cálculo ya fue, ya migró, ya pasó por el colédoco, incluso por ahí se fue por el duodeno y lo terminé defecando al cálculo, ¿sí? ¿Por qué debería operar la vesícula biliar? Bueno, porque en las cirugías de vesícula, en las colecistectomías, el 12 al 20% de los pacientes tienen cálculos residuales en el colédoco que no se observan por los métodos diagnósticos habituales por ecografía. ¿Se entiende? Entonces puede haber pequeños cálculos dentro de la vesícula, en el cístico o en el colédoco residuales que no se vieron en el procedimiento, ¿está bien? Y que no los dreno fácilmente. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, tengo de alguna manera la obligación en las colecistectomías de, cuando voy a hacer la colecistectomía, hacer digamos, un estudio de contraste, llenar por contraste, mirar que no haya quedado ningún cálculo, e incluso a veces dejar un drenaje externo, ¿sí? De esa bilis durante 1 o 2 días y después se saca, ¿sí? Para evitar cualquier cálculo residual que haya quedado. ¿Sí? Por eso, por ahí, no sé si contesta César un poco por ahí, es una cuestión, viste, estadística del sistema. Claro, porque yo preguntaba el hecho de que una vez que uno decide ya encarar la colecistectomía, yo quería saber si había una forma de por ahí sacar el cálculo enclavado y dejar dejar la vesícula, porque todavía tiene funciones que uno Sí, debería, claro. pero claro. Claro, cuando vos tenés, ponele, si el cálculo migró, ¿no? Si el cálculo migró y llegó bien cerquita de la ampolla de váter, ¿sí? Y eso provoca una colangitis, por supuesto que dije es una emergencia médica, el paciente se le ponen antibióticos porque está infectado, y lo que se trata de hacer ahí es una colangiografía retrógrada endoscópica, ¿sí? Una CIPER. ¿Para qué? Para que yo por medio de la ampolla de váter me meto y agarro ese cálculo y lo saco, ¿sí? Y cuando lo saco, seguro que voy a ver incluso con el endoscopio el drenaje de una bilis infectada, pero bueno, ya está, ya lo liberé, y el paciente con antibióticos, digamos, y con esa liberación va a estar bien, ¿sí? El problema es que los cálculos no siempre se enclavan ahí en la porción distal del colédoco. O sea, a veces el cálculo se queda en el cístico o en la porción inicial del colédoco. Y ahí no puedo llegar yo con mi endoscopio. ¿Se entiende? No me puedo meter a través del duodeno con un endoscopio y llegar hasta allá arriba. ¿Sí? Claro, Si eso es no, una cuestión anatómica. claro, si no, todos serían fáciles, digamos, y los extraeríamos con endoscopio y dejaríamos la vesícula. ¿Sí? Y forma de abrir, forma de llegar a la vesícula tampoco hay. La de abrir. Bueno, claro. Entonces, en principio es la colecistectomía. En algunos pacientes donde la cirugía de la colecistectomía
por su condición, ¿sí? Podría generar alta morbilidad o mortalidad. A veces lo que se puede hacer, esto para vos, César, que estás preguntando, es una colecistostomía, ¿sí? Que es meterme a través de la pared, del abdomen, digamos, a la pared, digamos, del abdomen, ¿se entiende? Y llego a la vesícula, la perforo, ¿se entiende? Y dreno hacia afuera. Se llama colecistostomía. Pero claro, se hace en aquellos pacientes que no los puedo someter a cirugías, ¿se entiende? Complicadas. Son pacientes generalmente que están en mala condición cardiovascular, respiratoria, caquética, etcétera, y que por alguna condición no puedo someterlo a una cirugía. Se puede llegar a la vesícula de esa forma, ¿sí? Para tratar de drenar hacia afuera, ¿se entiende? O sea que, digamos, la estadística también dice que la pérdida funcional de la vesícula no es tan grande como las contraproducencias que traería dejarla. Claro, claro, sí, sí. Yo me olvidé de decir eso, ¿no? Obviamente, la colecistectomía, digamos, o sea, cualquier persona vive sin vesícula biliar. Está perfectamente, ¿se entiende? La vida es normal, digamos, ¿está bien? Porque la vesícula es un almacenador de la bilis que me ayuda rápidamente, cuando la comida está disponible, a liberar gran cantidad de bilis para la digestión. Pero la bilis, si yo saco la vesícula, se sigue produciendo y liberando por el hígado. Claro. ¿Sí? No es que me quedo sin bilis. La bilis no la produce la vesícula, la produce el hígado. Entonces, funcionalmente, algunos pacientes quedan con algún retraso en el proceso digestivo, sí, algunos quedan. Pero la verdad es que cuando uno empieza a analizar y ve en la literatura, digamos, la mayor parte de los pacientes con mejoramiento de los ritmos de la dieta, de la alimentación, en general no tienen mayor trastorno. ¿Sí? O sea, uno sin vesícula vive perfectamente, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Lo que pasa es, claro, la vesícula tiene la ventaja que te almacena entre las comidas bilis, que vos ya tenés disponible, para cuando comes, liberar esa bilis rápidamente y comenzar la digestión más rápido, ¿está bien? Sí, Esa sí, es la ventaja habías de dicho eso. Claro. Pero bueno, no, perfectamente podemos vivir, se hacen recomendaciones después de la colecistectomía alimentarias, pero no lleva mayor problema. Sí, Lo sí. importante que se acuerden es que muchos pacientes vienen a la consulta por dolor de cólicos intestinales, procesos inflamatorios intestinales, incluso vienen pacientes con diarrea, ¿no? Porque uno dice, esto es una diarrea, digamos, ¿no? Es una inflamación intestinal con diarrea. Y claro, uno tiene digamos, como esta cuestión de decir, la ecografía es simple y barata, la hago. Pero la ecografía para ver intestino, colon, la verdad que no ayuda, ¿sí? No ayuda, son órganos huecos. Entonces, la ecografía es buena para ver que la vesícula biliar, porque es chiquita, tiene una pared, un contenido, es accesible, me sirve para el páncreas, me sirve para el hígado, ¿está bien? Pero el problema es que cuando hago eso y llego a encontrar un cálculo en la vesícula, ¿está bien? Después tengo que convencer al paciente que ese cálculo lo va a acompañar toda su vida, que no es culpable de lo que tiene, ¿se entiende? Y que se quede tranquilo. Por eso que insistimos que en los dolores intestinales, abdominales, hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿está bien? Y tratar de no pedir, digamos, si uno cree que es intestinal, una ecografía de abdomen. ¿Se entiende? Ahora, obviamente, si uno piensa que es un cólico renal, un cálculo en los riñones, o que es un cólico biliar, una pancreatitis, digamos, por supuesto, ahí sí, no hay duda. Pero si un paciente viene con diarrea, digamos, y un dolor, qué sé yo, del flanco izquierdo, digamos, que está alejadísimo de la vesícula, no pedir una ecografía porque no tiene mucho sentido. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si quedó claro esto. ¿Sí? Dale. Sí, dale, le explico. Es fácil, no es complicado. Mirá, cuando vos tenés digamos, un dolor, ¿sí? Producto de un cálculo que en la vesícula biliar impactó en el cuello y se volvió a su lugar adentro, ¿está bien? Ese dolor se llama cólico biliar, ¿está bien? Es un dolor. El cólico, digamos, hace referencia a un dolor de aparición abrupta, aguda, que no solo es para el hígado, ¿está bien? Usamos cólico para eso, un cólico renal, por ejemplo, ¿está bien? Es un dolor de aparición abrupta, como algo, como un cuchillazo, digamos, ¿no? Es algo punzante, abrupto, muy intenso, ¿está bien? Entonces, cólico en realidad es un tipo de dolor. Empecemos por ahí. Cuando el dolor, digamos, es así abrupto y es producto de un cálculo de la vesícula, digamos, que salió, se llama cólico biliar. Ese es un término, digamos, semiológico. Ahora, si el cálculo está en la vía biliar, ¿sí? En cualquier lugar de la vía biliar, vos podés decir el paciente tiene colelitiasis. ¿Está bien? Es un término muy genérico, ¿está bien? Y que presta confusión.
por esta confusión. Entonces, lo que conviene es lo siguiente. Si vos tenés un cálculo en el colédoco, ¿está bien? Un cálculo enclavado en el colédoco, ¿está bien? Vos eso lo podés llamar perfectamente colelitiasis, porque tiene un cálculo en parte de la vía biliar, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que va a producir ese cálculo en el colédoco? Un síndrome que se llama coledociano. ¿Se acuerdan eso? Síndrome coledociano. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿está bien? Que se lo llama coledociano porque, no porque solamente se produzca por obstrucción del colédoco, sino porque el paciente tiene ictericia, coluria y acolia. ¿Sí? Esos son los 3 signos, síntomas que tiene el paciente. Ictericia, coluria y acolia. Cuando un paciente viene así, yo digo, tiene un síndrome coledociano. ¿Sí? Y la causa más frecuente es un cálculo en el colédoco, pero no es la única. No es la única. Claro, y vos decís colelitiasis en general, pero colelitiasis significa tengo un cálculo en la vía biliar. No está diciendo más que eso. No sé si se entiende. ¿Sí? Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Sí? Que lo que habitualmente se ve es una vesícula agrandada, pero lo más importante no es tanto la vesícula agrandada, sino es el engrosamiento de la pared. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el cálculo que estaba dentro de la vesícula, por ahí impacta en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula. Dilata la vesícula biliar, ¿sí? La dilata agudamente, provoca dolor, ¿sí? Pero después la vesícula se achica, vuelve a su tamaño, pero el proceso inflamatorio de la pared, la isquemia de la pared, persiste. Entonces, lo que me va a dar la pauta de que tiene una colecistitis, a veces, es el engrosamiento de la pared, ¿sí? Y ver un cálculo, y no la dilatación de la vesícula, porque la vesícula después volvió a la normalidad. No sé si se entiende la diferencia. O sea, si yo tengo un cálculo en la vesícula, tengo un cálculo en la vesícula, nada más que eso. ¿Se entiende? No quiere decir que eso me dé síntomas. Ahora, si el cálculo impactó en el cístico, ¿sí? O en el cuello de la vesícula, ¿está bien? Y después volvió para adentro, pero la vesícula se inflamó y la pared se engrosó, eso se llama colecistitis. O sea, inflamación de la pared de la vesícula. ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? La colecistitis y la inflamación de la pared de la vesícula. ¿Qué tengo que hacer con la colecistitis? Operarla. ¿Sí? En algún momento la tengo que operar. ¿Por qué la tengo que operar? Si ya pasó el proceso. Porque si ya pasó una vez, estadísticamente la posibilidad de que ese cálculo vuelva a provocar otro episodio o provocar una colangitis o una pancreatitis es más alta. ¿Se entiende? Lo opero por lo que viene, ¿está bien? No por cómo le pasó lo que le pasó al paciente, porque el paciente por ahí se recupera bien de eso. De hecho, muchas veces el paciente tiene una colecistitis aguda, se le diagnostica, y como no hay cama para tenerlo, o el paciente no hay turno en el quirófano, en vez de operarlo en la misma internación, que es lo que se debería hacer a los 3-4 días, se le dice venga dentro de 2 meses a operarse. Entonces el paciente queda con su cálculo ahí adentro y todos rogamos que en esos 2 meses no haga un nuevo episodio. ¿Se entiende? Y vuelve dentro de 2 meses a hacer una cirugía programada. Después se opera y listo, ya está. ¿Qué es lo que evitamos ahí a los 2 meses? Que no tenga un nuevo episodio, que no haga una pancreatitis. ¿Y por qué no queremos eso? Porque ya dijimos, la pancreatitis tiene un 1% de mortalidad, la más leve. ¿Sí? Y si hace una colangitis, la colangitis provoca septicemia, digamos, que tiene una mortalidad altísima. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ahora, si el paciente viene con dolor en el hipocondrio derecho, con náuseas, lo veo un poco amarillo, ¿está bien? Y tiene coluria y acolia, supongamos, ¿no? Y yo le hago una ecografía y veo un cálculo que está en el colédoco, ¿está bien? Si ya veo que está amarillo, que hace fiebre, que tiene un cálculo en el colédoco, está haciendo una colangitis. O sea, no solo tiene la obstrucción del colédoco, sino que está infectado de esa bilis. Y eso se llama colangitis. La colangitis es bactobilia, o sea, infección bacteriana de la bilis, ¿sí? Más obstrucción. ¿Se entiende? Más obstrucción. Claro, esto es otra cosa, no te quiero confundir. Digamos, la colangitis es infección bacteriana con obstrucción. La colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar, ¿está bien? Ahora, el 40% de las colecistitis también se infectan, están infectadas. Es que en realidad se le llama colonización de la bilis. Por eso vas a ver que muchos pacientes a las colecistitis también les ponen antibiótico durante unos cuantos días. ¿Está bien? Pero no es lo mismo tener una colangitis, donde, quiero que entiendas esto, donde vos tenés una bilis estancada e infectada, ¿sí? Que una colecistitis, donde la bilis está drenando.
La bilis sale. El problema es la vesícula biliar que está inflamada, pero la bilis, digamos, sigue drenando, ¿se entiende? Porque no hay una obstrucción del colédoco. Claro. Claro, claro. Entonces, si vos tenés un cálculo que enclavó en el cístico, el problema lo va a tener la vesícula biliar. ¿Sí? Digamos que no puede drenar su contenido al colédoco. ¿Se puede infectar? Por supuesto se puede infectar. Por eso las colecistitis también se operan. ¿Se entiende? Porque yo tengo un cálculo en el cístico, también la voy a operar. ¿Sí? Por supuesto se puede infectar. Pero si yo tengo un cálculo en el colédoco, ¿sí? Se infecta la bilis, digamos, también, no solo, digamos, hacia la vesícula biliar, sino hacia el hígado. ¿Está bien? Entonces, la sobreinfección bacteriana que tiene esa bilis estancada genera, digamos, una colangitis ascendente, ¿está bien? Que genera una septicemia, ¿sí? Esas bacterias después colonizan rápidamente la sangre, ¿está bien? Hacen bacteriemia y generan una septicemia. La sepsis, obviamente, tiene una mortalidad muy alta, aún con diagnóstico temprano y con antibióticos. No, claro, porque yo te puedo decir lo siguiente, mira, suponete que viene un paciente y tiene una pancreatitis, ¿no? Aguda, ¿sí? ¿Cómo sé que tiene una pancreatitis? Porque tuvo un dolor característico, le hice amilasa que está alta, ¿está bien? Entonces, listo, hice el diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero le encontré que tiene un cálculo en la vesícula biliar, ¿está bien? Entonces yo sospecho que el culpable de esa pancreatitis fue un cálculo que emigró y la provocó, ¿está bien? Y quedó uno ahí en la vesícula. Bueno, yo digo, este paciente tiene una pancreatitis aguda y tiene colelitiasis. ¿Se entiende? ¿Sí? A veces no es fácil hacer el diagnóstico de que la pancreatitis aguda, la culpa fue un cálculo, porque el cálculo migró, ya pasó y no lo veo. ¿Se entiende? Por ahí tenía un solo cálculo en la vesícula, salió de la vesícula, pasó por el colédoco, me provocó la pancreatitis, pero después el cálculo migró al duodeno y ya lo defequé. ¿Está bien? Pero bueno, uno sospecha, digamos que, como dijimos antes, la causa más frecuente son las colelitiasis, las pancreatitis, y listo, digamos, ya sabe eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente el paciente queda en ayuno estricto, no tengo que estimular el páncreas, ¿está bien? Tengo que bajar la inflamación del páncreas, ver las complicaciones que pueda tener, listo, si supera la pancreatitis, después veré qué hago con esa vesícula biliar, que en algún momento provocó la aparición de un cálculo, y veré qué hago con eso. ¿Sí? Pero en un segundo término. Sí, es como decir vos, colelitiasis es decir, tiene un cálculo en la vesícula, digamos, por así decirlo, o en la vía biliar, es muy genérico. ¿Sí? Igual ese tipo de enfermedades o síndromes, literal, yo estaba buscando ahí recién, y Sí, literalmente son la suma de pedazos de palabras que significan lo mismo. exacto. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Por lo general, cuando la culpa es un cálculo, en general es como decís vos, ¿viste? Es como un, digamos, es un, no sé si es la suma, pero digamos es como poner, ¿no? En una misma línea recta, cálculo en la vesícula sintomático, cólico biliar, colecititis, colangitis, pancreatitis, digamos, están relacionadas en su mayor parte. El problema es que, recuerden que no todas las pancreatitis son por cálculos, ¿sí? Aunque es la causa más frecuente, y el 90% de las colecititis son por cálculos, pero hay un 10% que no son por cálculos también, ¿sí? Entonces, en una línea recta podríamos poner la patología litiásica, ¿está bien? Como decís vos, César, claramente, pero sabiendo que hay excepciones, ¿no? Que el alcoholismo también puede provocar una pancreatitis aguda. O tomar una medicación para HIV, por ejemplo, también puede provocar pancreatitis aguda, ¿sí? Muchos inhibidores de la proteasa provocan pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces hay mucha medicación que también puede hacer. O nada, tener el virus, ¿no? Como dijimos recién, un virus común y corriente de esto de la parotiditis que se le ocurrió, ¿no? Ir a alguna glándula, ¿no? Vieron que el virus de la parotiditis se va a la tiroides, al páncreas, puede dar al sistema nervioso central, al testículo, ¿no? O sea, puede afectar cualquiera de esos órganos perfectamente. Y bueno, por ahí se le ocurrió al virus irse al páncreas, en una pancreatitis aguda también. Bueno, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Recuerden que no es medicina interna, nadie le va a preguntar fisiopatología de la pancreatitis, digamos, nada de esto, pero sí recordar, digo, los conceptos importantes que vimos, ¿no? De recordar qué es el síndrome coledociano, que lo vimos ya la otra vez, digamos, pero cuando vimos bilirrubina. Recordar qué es colecistitis, colangitis, qué es un cólico biliar, qué es una pancreatitis. Se les puede preguntar
cuál de la siguiente enzima pediría para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Recuerden que es la amilasa, ¿no? En segundo término, cuando esta no es suficientemente diagnóstica, se pide lipasa, pero no siempre está disponible. Digamos, estas cosas, pero nadie les va a preguntar específicamente cuestiones que tienen que ver más con medicina interna o cirugía que con lo nuestro. Después ustedes van a tener, ahora tienen después 3 clases, que son colon, abdomen agudo y hemorragias. Acá esas clases seguramente la van a dar los cirujanos, y van a tener ahí la complementariedad de lo que yo les estoy diciendo, seguramente en abdomen agudo. Van a ver la parte médica, pero van a ver también las cuestiones quirúrgicas que ustedes tienen que tener en la cabeza como un médico con visión integral, tener pauta de alarma, ¿no? ¿Cuándo derivar esto rápido a un cirujano? ¿Está bien? Entonces, por eso dejamos esas 3 clases separadas. ¿Alguna duda, pregunta de lo que vimos? Yo, perfecto. Dale. Pero no es sobre esta clase, es sobre la anterior. Sí, dale. Del sistema PUD. Sí. No explicar cada una, pero ¿por qué se debe la clasificación así? ¿La clasificación de qué decís? Claro, porque es así. Porque en realidad no solamente va determinado al sistema Digestivo. digestivo, sino a varios sistemas. Claro, porque hace muchísimo tiempo, ¿sí? Hace muchísimo tiempo se había encontrado células en diferentes lugares, ¿está bien? Que no se tenían con tinciones habituales, ¿sí? No se sabía si eran células nerviosas especializadas, ¿entiendes? Células endócrinas especializadas en los órganos, ¿está bien? Si eran neuronas especializadas en órganos endócrinos o eran células endócrinas cerca de estructuras que tenían que ver más con el sistema nervioso, ¿está bien? Y no se tenían con tinciones habituales, se tenían con sales de plata, ¿sí? Etcétera. Por eso se las llamaban células argirófilas, ¿está bien? Tenían otros nombres según la tinción, ¿sí? Hasta que se vio en algún momento que algunos productos de esas células, ¿sí? Se generan por recaptación de algunos tipos de, digamos, precursores amínicos, por así decirlo, ¿sí? Entonces se le dio el nombre de APUD, ¿sí? Que viene de esa palabra en inglés, digamos, ¿sí? De todas aquellas células, ¿sí? Que generan de alguna manera sustancias, ¿no? Que tienen que ver con esos precursores amínicos, ¿se entiende? Y que no se tiñen con tinciones habituales, con hematoxilina y eosina, que sería lo habitual, ¿sí? Claro, cuando se vio cuáles son estas células, se vio que no estaban solo en el tubo digestivo. ¿Sí? De hecho, en realidad no se descubren en el tubo digestivo, se descubren en otros órganos y después se ve que están en el tubo digestivo, es al revés, ¿sí? Pero todas que comparten, que liberan sustancias parecidas a las hormonas, porque viajan en general por sangre, ¿sí? Que no se tiñen esas células con tinciones habituales, ¿sí? Y que todas tienen digamos, ¿cómo es? Esta característica, digamos, de estas aminas biógenas que yo te dije antes, de estos precursores, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo estas células? Y están dispersas, están en muchos lugares. En el tubo digestivo tienen algunos nombres propios, como células G que liberan gastrina, pero es una hormona la gastrina, células I que liberan colecistoquinina como hormona, aquellas células S que liberan secretina, células D que liberan somatostatina, células MO que liberan motilina, todas son hormonas, ¿sí? Todas son hormonas. Ahora, se encontró que estas células, ¿sí? Que se parecen a neuronas, células endocrinas, que se tiñen diferente, etc., también pueden estar en el glomus de la carótida, ¿sí? Y que ahí la función que tienen no es liberar tanto hormona, sino que generar respuestas a la distensión por la presión arterial. Entonces regulan la presión arterial ahí, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Porque tienen esa capacidad de detectar cambios en la presión, ¿sí? Provocan una liberación pulsátil que estimula a axones que después viajan al tronco y del tronco provocan regulación de la presión arterial. Y después se encontró que estaban metidas en el medio de la glándula suprarrenal, que son las que forman la médula suprarrenal, que son las que liberan adrenalina y noradrenalina. ¿Se entiende? ¿Sí? Que por eso cuando ustedes ven un preparado, ¿sí? De glándula suprarrenal con hematoxilina y eosina, se ve muy bien, perfectamente, ¿sí? Rosa, violeta, toda la corteza, pero cuando miran la parte de la médula ven una cosa blanca, ¿no? La verdad no se distingue nada, porque para distinguir lo que pasa ahí adentro tengo que aplicar tinciones diferentes, ¿sí? Porque lo que quedó encerrado ahí en la médula suprarrenal es parte del ectodermo viejo neural. Es como si un pedacito del sistema nervioso quedó ahí rodeado de mesodermo que le formó una corteza en la suprarrenal, ¿se entiende? Es un ganglio, de hecho, es un ganglio nervioso la médula suprarrenal. Nada más que
Claro, quedó tan aislado, pobre médula, ¿sí? Que su contenido, esa célula, ¿dónde lo liberan? Como hormona a la sangre, ¿se entiende? No lo liberan como neurotransmisor por axón. Entonces liberan adrenalina a la sangre, ¿sí? Y se encontraron, ¿dónde más? Se encontraron, por ejemplo, cuando vos mirás tiroides, ¿no? Ves las células que forman los folículos. Bueno, esas son las que forman T3 y T4. Pero en el medio de los folículos se encuentran células que si vos tenés con HIE se tienen todas de rosa y la verdad que se parecen al folículo. Pero cuando se empezó a estudiarlas, ¿no? Y se hicieron tinciones especiales, se vio que eran diferentes a las del folículo, ¿sí? Y cuando se estudió el contenido, se vio que liberaban, ¿qué cosa? Una hormona que era calcitonina, diferente, ¿sí? Entonces, a veces las células del sistema PUD liberan directamente hormona a la sangre, a veces sirven simplemente como detectores bioquímicos, de presión, etcétera, ¿está bien? Por eso decimos que se parecen medio como neuronas especializadas o neuroendocrinas, serían células neuroendocrinas, ¿sí? Que son especializadas, se tienen diferente y por eso se las llamamos PUD. Gracias. No, Perfecto. la verdad es que no tengo otra explicación, o sea, si me pero- preguntas filosóficamente por qué esa dispersión, Entiendo que era por el precursor, el nombre y claro, ahora sí, entiendo que sí. tiene distintas funciones. Claro, son como, viste, restos embrionarios, obviamente que cumplen función, restos embrionarios dentro de un tejido mayor de otro origen, pero que cumplen funciones específicas diferentes, ¿no? Diferentes. De hecho, digamos, cuando yo estudiaba medicina, ¿está bien? Era una obligación estudiar la calcitonina por el efecto hipocalcemiante, que es otro. Y en realidad hoy, la calcitonina endógena, liberada por las células parafoliculares, tiene escaso valor, escaso regulación del calcio, muy escaso. Sin embargo, el laboratorio que sintetizó calcitonina, o sea, si vos te aplicás calcitonina, te provoca hipocalcemia severa. ¿Se entiende? Entonces hay algo que todavía no entendemos bien, por ejemplo, de esas células, de por qué endógenamente, ¿sí? No regulan tanto el metabolismo del calcio, a pesar que las llamamos calcitonina, ¿sí? Y por qué el mismo medicamento, la misma sustancia exógena, ¿sí? Sirve para tratar la hipercalcemia severa, porque yo la he usado, la calcitonina, digamos, y es fantástica para bajar la hipercalcemia maligna. El paciente en 2 horas recuperó, digamos, se recuperó de un cuadro gravísimo de hipercalcemia. Entonces tiene mucho efecto exógeno y poco endógeno, ¿sí? Pero bueno, no todos se conocen, digamos, sobre esta célula. Profe, recién dijo que algunas estaban especializadas en receptores como los varoreceptores, pero el aparato yuxtaglomerular, ¿también son de este tipo de células? Pregunto No. así libre. Qué buena pregunta. En el aparato yuxtaglomerular tenés células, ¿sí? Se llaman, bueno, yo las llamo intermesangiales porque están adentro del mesangio, pero no son del mesangio, ni son las granulares que liberan renina, que tienen esta característica, ¿sí? Bien. Que tienen esta característica, pero no son ni las del mesangio común, que tienen capacidad de detectar distensiones de los túbulos y todo eso, ni son específicamente la granular que libera renina. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cuál es la función? No tengo ni idea. Por ejemplo, en el cuerpo estriado, ¿sí? De los núcleos de la base, que son neuronas, también hay neuronas que se comportan de esta manera. ¿Está bien? Pero no se sabe para qué están ahí. A veces pasa eso, digo, que uno estudia, sabe, no por estudio nombre, digo, pero en la rata uno agarra, pobre ratita, la estudia, sabe a dónde va la neurona, el axón, qué le llega, todo, y después cuando lo meten en el medio dice, ¿para qué sirve esto? Digamos, uno estudió eso y después dice, la verdad que todavía no lo sabemos, por ahí es re importante, ¿no? Por ahí dentro de 20 años explica, qué sé yo, el temblor del Parkinson, eso, ¿está bien? Que no lo podemos explicar fácilmente por la dopamina nada más, ¿está bien? Pero bueno, qué sé yo, hoy todavía ese tipo de célula no tiene una función explicable. Muchas gracias. Bueno, entonces todavía tenemos motivos para recibirnos. Obvio, por supuesto. Es como la música, ¿viste? Nunca se acaba. Nunca se acaba. Obviamente. Bueno, entonces la semana que viene no nos vemos, ¿está bien? Descansan de mí, descansan de todos, y retomamos la siguiente, ¿está bien? Así que feliz día del estudiante. Ahora cuando termine todo esto, ya vamos a subir el cronograma y le explicamos la semana que viene cómo viene, ¿ok? ¿Sí? Así que bueno, feliz día el martes y descansen mucho. Genial, profe. Buen fin de. Gracias, profe. Chao.